Panel 6. Recortes que conquistan. La televisión ya no se consume entera. Se fragmenta, se corta y se lanza al océano de las redes, donde un clip puede valer más que un programa completo. La edición para el scroll transforma el sentido original, adaptando la narrativa al ritmo de la viralidad. Este eje se pregunta si la televisión se disfraza de red social, dependiendo entonces de la lógica del like y el share, o si por el contrario, las redes terminan copiando a la televisión al apropiarse de sus lenguajes y formatos. Continuamos con TV Morfosis, edición Argentina 2026, pantalla viva, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Iniciando ahora el último panel de esta segunda jornada, antes del cierre definitivo de esta nueva edición, de este nuevo capítulo de TV Morfosis. Recortes que conquistan. Conoce a los invitados. Alejandra Adi, coordinadora de redes sociales de la UNCUYO. Rodolfo Pardo, analista de datos especializado en Google. Hechas las invitaciones, la bienvenida ahora para Alejandra y Rodolfo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estar acá. Muchas gracias. Recortes que conquistan. No sé por dónde empezar, por la conquista. ¿Qué estamos buscando, Alejandra? ¿Qué estamos conquistando? ¿A quién queremos conquistar? Bien. Muchas preguntas, Emiliano, para arrancar. Creo que hablar de recortes que conquistan, primero es poderoso, de hecho el título del panel, esto de conquistar a través de un recorte, y creo que las respuestas se van dando un poco desglosando todo esto que vos decís, ¿no? Creo que pensar en recortes que conquistan es primero plantearse, bueno, conquistar, ¿qué busco con conquistar? ¿Busco algo que se viralice? ¿Busco algo que conecte de otro modo a través del contenido? Creo que la primera pregunta es, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Qué es para mí conquistar a través de un recorte? Y después empezar a pensar en, bueno, ¿a quiénes? ¿Por dónde? ¿De qué modo? Yo creo que para empezar como un poco a hablar sobre esto, es importante también pensar en el recorte no como un fragmento. Yo decía, bueno, esto de recortes que conquistan. Bueno, que conquiste es pensar no solo en un fragmento, sino en algo que tenga sentido. Partir de que ese recorte tiene que tener sentido y ahí empezar a ver de qué modo conquistar a quienes queremos llegar, con qué formato. Creo que esa es la primera instancia. Bien. Sí, tal cual. Rodolfo, si decimos recorte es porque no es el todo, es un recorte. Exacto, sí. Bueno, nosotros como medios de comunicación, más planteándome del lado del medio, ¿no? Y como analista de audiencias, nosotros los recortes lo tenemos en vista de dos puntos. El primer punto es emitir a la audiencia un contenido que nosotros consideramos relevante frente al impacto de ese estudio de audiencias que tenemos y cómo impactar, o sea, cómo fidelizar, cómo generar una mejor conversión. Y por otro lado, generar desde el medio de comunicación un contenido único. Hoy los medios de comunicación en el presente enfrentan una seria crisis. ¿Por qué? Porque las audiencias no fidelizan sobre los medios de comunicación informan todos en una misma arista, todos tienen el mismo índole informativo, y estos recortes han venido a reemplazar esto, ¿no? A decir, bueno, si supongamos que Infobae, hacemos un Infobae Studio, y en Infobae Studio hacemos cortes, ¿sí?, de ese streaming que estamos lanzando de 2 horas, en esos cortes nosotros fidelizamos a audiencia. ¿Por qué? Porque es un contenido netamente nativo, que no lo va a tener otro medio de comunicación y que nosotros en esa entrevista logramos ese factor enriquecedor. Por eso no solamente lo tomamos como conversión de impacto a la audiencia, sino también como conversión misma del medio de ofrecer un contenido único y repetible y que no lo ofrece otro medio de comunicación. La palabra, no sé si de moda, pero en auge y en tendencia, en este caso sería viralizar. ¿Qué buscamos viralizar exactamente? ¿Es noticias, información en este caso? ¿Es una particularidad, una peculiaridad? Bueno, yo creo que la viralización siempre tiene que ser tomada en cuenta, depende del sujeto que realiza ese contenido, ¿no?
Si lo vamos al nivel de streaming o los streameros, como le llaman hoy, bueno, va a tener un solo objetivo, ¿no? Generar mayor audiencia y generar mayor seguidores y mayor ecosistema de negocio, ¿no? Pero para medios de comunicación no solamente viralizás el tema de las interacciones y todo lo que se mide a través de redes sociales como analítica, sino también, como dije recién, el punto del objetivo del medio de comunicación, de la marca en sí. No solamente se viraliza el contenido analítico y cuantitativo, sino también lo intrínseco del medio de comunicación. De decir, nosotros te brindamos esto, que no te lo va a brindar otro, porque la entrevista, el periodista y todo está bien pensado como para que eso se pueda viralizar. Entonces la audiencia lo toma no solamente a nivel cuantitativo, sino también como, mira, viene del medio de comunicación, viene de Infobae, viene de La Nación, viene de Perfil, y sabemos cuál es la recepción de todo eso, ¿no? Bien. Ale, desde el punto de vista institucional, la viralización puede llegar a ser un objetivo, pero no es el éxito tampoco. Claro, sí. También cuando planteaban esto de que conquista, bueno, ¿yo qué quiero conquistar? ¿Quiero tener visualizaciones? Porque sí, quiero un número ahí, o pienso un contenido que quizás no tenga un número alto de visualizaciones, pero que, y hoy recién decías algo de moda, se habla mucho ahora de que conecte. Bueno, ¿qué quiero que pase con ese contenido? ¿Desde lo institucional o desde donde se genere, divulgación de la ciencia? Bueno, quiero que vuelvan ese contenido, quiero que lo compartan, quiero que lo guarden. Bueno, creo que ahí está la diferencia, los que también vemos un poco el tema de analítica, de métricas, también en hacer una diferencia. Bueno, pensar un contenido ¿para qué? Para que sea viral y quizás no desde lo institucional, por ejemplo, y mi público a mí no me sirve que sea viral. Obviamente que si es viral, probablemente llegue también a mi público objetivo, pero quizás ya uno piensa como objetivo que pase otra cosa con el contenido. Entonces, conquistarlo, pero de otro modo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a pensar en que conecte, que le pase algo, que le sirva para... Creo que, a diferencia de los medios, puede estar ahí un poco el objetivo cuando uno piensa un contenido, ¿no? Hablamos de la atención ahora. Cada vez es menor, se habló acá de 12 segundos, 8, 10, algunos dicen no, los primeros 3 segundos son clave. Y ahora estamos viendo que en el mismo reel aparece el final en el principio, para intentar que nos quedemos. Yo no sé si eso está tan bueno o si funciona tanto, pero la pregunta se la hago a ustedes. Bueno, recién, y me parece que está bueno esto de pensar los medios, incluso en todos los paneles hablamos de esta transformación, hablamos de medios y después de cómo entre todos se enriquecen de algún modo. Ayer lo conversábamos también en otra entrevista, esto de que, por ejemplo, el periodismo gráfico, los medios gráficos, antes el recorte venía por el título, ¿no? ¿Cuánto pensábamos un título? Bueno, ahora creo que la atención también va en lo primero que les podemos ofrecer. Es un poco esto de pensar cómo un contenido puede captar los 3 primeros segundos, sobre todo si se habla de un poco más, pero los 3 hoy están siendo fundamentales. Cómo se quedan ahí, cómo captar la atención. Eso es real. También hoy hablamos mucho de los hooks o de esto que hace que de algún modo por algo se queden. Pero también me parece que está bueno pensar en qué viene después. Recién lo escuchaba también a Miquel que hablaba de la fuerza que todavía tienen, por ejemplo, las historias. Sí, las historias siguen funcionando, pero vos tenés que pensar quizás, bueno, pero para que se queden, para conocer esa historia, ¿cómo hago? Porque tengo 3 segundos para que se queden a conocer toda la historia. Creo que sí, ahí es un poco de análisis, de estrategia, de creatividad, lo que se juega, porque sigue la atención en esto, hablamos del scroll, hay que primero buscar que se queden ahí para después poder mostrarle el contenido. Creo que sí hay que atenderlo, no es una cuestión de que, bueno, yo en realidad no me interesa. Sí, la atención es fundamental para que después vos puedas, con ese contenido, lograr el objetivo que tengas. Sí, una métrica muy interesante el tema de la atención, pero ante la proliferación de plataformas de analítica, ya sea Google Analytics, entre otras, hace que los editores de videos generalmente hagan este tipo de jugadas, ¿no? Entendiendo como la atención a un factor que es irrelevante a los contenidos.
Pero desde nuestro lado, si uno saca todo ese ecosistema de proliferación, de lluvia de métricas que te llueven por todos lados y que vos decís qué tengo que hacer, el scroll deep es esto, la atención es esta, la conversión rate es este, si sacás eso de lado siempre reina el contenido. Si vos tenés un buen contenido, cualquier corte que hagas va a ser efectivo siempre y cuando entiendas a la audiencia y entiendas tu contenido. Yo creo que con eso es la fórmula mágica. ¿Y cómo hacemos para entretener, para captar la atención, sin renunciar también a lo discursivo? A una historia que empieza por el principio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿sacrificamos un poquito de la narrativa discursiva para lograr la atención? ¿Lo balanceamos? Bueno, depende siempre también de cómo uno considere que el storytelling de esa audiencia es el más indicado, ¿no? Justamente en los cortes eso se rompió todo, ¿no? O sea, antes un video venía con una introducción, el desenlace, el desarrollo, lo que nosotros aprendimos en la escuela, ¿no? Pero esto se rompió todo porque no solamente vos estás jugando en un ecosistema que a veces se juega en YouTube Shorts o se juega en redes sociales o se juega en otros, en donde tenés una proliferación también de usuarios. Entonces tenés muchísima competencia de gente que rompe todos los esquemas y vos no podés venir con un esquema totalmente contracturado, estructurado y que realmente no tenga esa competencia, ¿no? Y ante la diversidad de la plataforma que no te muestra un solo contenido, sino que te está mostrando el contenido, pero ya te muestra 5 recomendados, inclusive los medios de comunicación, cuando estás leyendo una nota, te muestra 5 notas relacionadas. Es tanto la dispersión de audiencia que hay que generalmente ocasiona este tipo de cosas, ¿no? Que tengas que romper un poco el storytelling, tengas que romper un poco la estructura como para adaptarte un poco más a las plataformas en donde ese contenido va a ser alojado. Bien, ¿y la academia qué dice, Ale? Sí, bueno, yo creo que no difiere ahí tanto esto porque se busca un poco lo mismo. Pensaba también en esto de que hay que romper, pero quizás hay que pensar también como en un puente. El recorte a veces es un puente, entonces no es resignar quizás un contenido como tal, como lo teníamos pensado, en un orden, con una narrativa, con un storytelling. Quizás es buscar que el recorte te lleve a eso. Entonces no pienso en esto de resignar algo, sino bueno, buscar que ese recorte quizás me lleve a eso como tal, a ese contenido como tal. Pienso un poco entre la televisión y las redes sociales, ¿no? Incluso pienso que la televisión, ahora cuando se produce, también ya piensa en que eso se va a convertir en un recorte. Y lo va transformando, estamos hablando permanentemente, sobre todo estos 2 días de transformación, pero creo que no abandona, no resigna su formato o el contenido como lo presenta, sino que piensa que de algún modo va a haber un recorte y que ese recorte puede ser puente hacia eso. Creo que es una clave también pensarlo así. Bien, y cuando nos vamos más atrás, digo, y ya empezamos a pensar en producir para después recortar, no es una autocensura, pero ya es una forma más limitada de trabajar, pensar que en el futuro esto va a ser recorte. Sí, igual, por ejemplo, cuando hablamos de divulgación de ciencia, que ahora estamos también viendo de qué modo, porque pensemos en la academia, ¿no? Investigadores, científicos, quieren estar, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Y quieren mostrar lo que hacen. Y nosotros les decimos, y no vas a poder mostrar todo lo que haces, pero probablemente ese recorte va a ser como una puerta de entrada, quizás a mostrar todo lo que podés ofrecer. Entonces, bueno, creo que uno ya piensa en ese recorte, pero vuelvo a esto de no resignando todo, ¿no es cierto? Es pensar, bueno, de qué modo puedo mostrar algo de lo que hago y después esto puede crecer. Quizás en la academia está un poco ahí, está la clave. Creo que igualmente siempre, recién decía lo de los títulos, también uno, por ejemplo, antes cuando tenía hasta más tiempo para producir una nota, no sé si había recorte, pero siempre hay como una elección, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué dejo? ¿De qué modo lo muestro? ¿Qué pongo en el primer párrafo? Pienso en los medios gráficos, ¿no? Creo que es un modo de cómo trabajar el contenido, cómo trabajar la información sin resignar, quizás buscar el modo de que el punto de atención o captar desde un punto y después poder mostrar todo lo demás o llevar, digo, esto de puente hacia todo el contenido, toda la información que queremos mostrar. Más allá de lo que hace el CM,
Rodolfo, estamos trabajando para las redes, directa o indirectamente, todos. Sí, todos. Generalmente, bueno, los editores ahora de video son excelentes analíticos. Y yo creo que eso es un fundamento a través de la IA, ¿no? La inteligencia artificial ha llegado no solamente para facilitar este tipo de herramientas, sino también ser un complemento. Hoy el editor de videos, antes de producir el video y lanzarlo a producción en diferentes tipos de plataformas, puede hacer uso de la IA para entender cada una de esas plataformas, cómo es el sistema de distribución de esas plataformas y entender la analítica de su propio canal de forma rápida, precisa, dinámica, para poder editar un video y realmente lanzarlo en una faceta de producción, pero con un entendimiento de analítica. Antes, sin el uso de la IA, requerías de un analista al lado tuyo para poder establecer diferentes tipos de comunicación y saber qué te recomendaba y qué no. Hoy, con el uso de la IA, el uso de las APIs, el uso de los MCPs, hoy se conectan directamente a todo el sistema de analítica e información, no necesitan intermediarios ni tampoco una faceta subjetiva, sino solamente objetivo a través de los datos. Con inteligencia artificial puede lanzar exclusivamente una edición de video. Dicho sea el caso, Infobae utilizamos eso, ¿no? Utilizamos un MCP conectado directamente a nuestras bases de datos para que el editor de video, cuando produzca el video, antes de producir el video, sepa cuáles pueden llegar a ser esas facetas exitosas o no, basado en todo el historial de videos publicados dentro del canal. Y en esta lluvia de datos que mentalmente parece inimaginable el volumen, ¿nos detenemos a pensar quién está del otro lado? Porque antes las audiencias se construían así. Uno pensaba, ¿quién va a ver esta telenovela o cómo van a ver esta película? Digo, ¿quién está del otro lado? Más allá de que el dato lo debemos tener, ¿no? El 40% tiene menos de 30 años y vive en el Gran Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, justamente quién está del otro lado es muy difícil responderlo, siendo subjetivo justamente con la persona, ¿no? Decir, bueno, Rodolfo es el que está del otro lado. Es muy difícil porque, bueno, Google ha sacado muchísimas alertas, no solamente a nivel Europa, sino también Estados Unidos, y ahora se está diversificando en Latinoamérica, que es el uso de las cookies, el uso de la protección de los datos. Entonces eso es como una escalada y es muy difícil individualizar, ¿sí? Hay diferentes sistemas y las plataformas analíticas ofrecen un montón de desglose, un montón de desglosamiento, un montón de diversificación de estas audiencias, pero no alcanza mucho a identificar el cuál o quién es el que le está llegando. No, entiendo que es de 45 a 55 años, pero es muy difícil saber exactamente cuáles son realmente esos intereses que brindan esa audiencia, ¿no? Hay a veces que hay una faceta aleatoria, que vos creíste que estabas haciendo un contenido para 45 o 55 años y terminó siendo exitoso de 34 a 45, y no lo podés explicar, como también hay una faceta de entendimiento de analítica, ¿no? Pero bueno, la línea de trabajo de la analítica es a buscar la privacidad más que en la entrega de los datos y analizar solamente como desgloses globales, no un desglose diario, no un desglose único y universal de esa persona en particular. Muy difícil saberlo eso. Bien. Ale, y a nivel institucional, ¿quién es el público? ¿Quién es la audiencia, la comunidad? Entendiendo que lo que uno publica en redes es abierto y puede llegar a cualquier lugar. Bien, bien. Bueno, creo que en la academia y en la universidad, que es lo que a mí me compete ahora, el público está más claro, ¿no? Porque nosotros hablamos de una comunidad universitaria formada por distintos claustros, como para hacer una diferenciación dentro del público general. Entonces podemos decir, bueno, acá tenemos estudiantes, pero también tenemos docentes, tenemos egresados. El tema ahí quizás el desafío es diversificar el contenido, porque hay que atender a toda la comunidad y los públicos son distintos. A su vez se le suma la sociedad mendocina, por ejemplo, porque nosotros no le hablamos solamente a los nuestros. La universidad está en permanente vínculo con la sociedad, entonces también es hablarle a la sociedad. Creo que están más claros esos públicos y quizás los objetivos no es hablarle a todo el mundo, por así decirlo, pero sí que lo que nosotros hagamos le llegue al público objetivo, también pensando en que los mismos contenidos no son para todos, no son ni de interés, ni tampoco hay un objetivo el mismo para cada contenido que generamos. Creo que están más claros los públicos y los desafíos están sobre todo en eso, que lo de interés para cada uno va por una misma plataforma y tiene que llegar a ese público al que queremos que llegue.
Rodolfo, ¿qué es más importante? ¿Publicar más? ¿Publicar mejor? Es como el gran dilema de prácticamente todos, ¿no? Sí, sí, bueno, depende de la persona o del perfil que estemos hablando, ¿no? Los medios de comunicación nosotros tenemos competencia por la cantidad. La eficiencia pasa por el lado de mejorar cada vez más los productos, pero la cantidad es muy importante, no solamente en notas, sino también en videos, sino también en contenidos. ¿Por qué? Porque al algoritmo, depende del algoritmo por supuesto, hay algoritmo para redes sociales, hay algoritmo de Meta, hay algoritmo de TikTok, que son totalmente diferentes. Si uno los estudia, mientras más contenido le brindes, es mucha mayor la eficiencia que te trae a nivel de métrica. Ahora, si me pongo en el lugar de una marca y no tanto de un medio de comunicación, yo diría que es mejor más la eficiencia que el contenido, que la cantidad, ¿sí? Pero bueno, depende del sujeto, de dónde me tenga que poner como analista de datos en distintos tipos de marcas y en distintos tipos de rubros, ¿no? ¿Y con cuánta anticipación se puede armar un proyecto, ¿no? Porque también las tendencias van cambiando, se van sumando información nueva y lo que pensamos hace una semana hoy ya casi no funciona. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación puedo ir armando esos proyectos? Decir, de acá, en noviembre vamos a hacer esto y en diciembre esto otro. Bueno, nosotros, por ejemplo, en medios de comunicación la anticipación es casi inmediata, ¿no? Lamentablemente no tenemos un corto, mediano o largo plazo, nos manejamos siempre corto plazo, y cortoplacista hablo de horas o días. No podemos hablar de semanas porque las semanas, como dijiste, caducó el tema y la temática ya no nos sirve y somos como voraces en ese sentido, ¿no? Pero si fuese marca, sí utilizaría una diferente programación, una planning correspondiente, ¿no? Pero en medios de comunicación eso es imposible. Se vive en el día a día. Ale, y en el día a día, ¿qué temas funcionan? Al menos esta comunidad, ¿qué está buscando? ¿Es información? ¿Son historias? Bien. ¿Son curiosidades? Bien, bueno, de todo, porque depende, es así, porque depende la plataforma. El público también lo tenemos disperso y consume un tipo de contenido también en una plataforma que no es lo mismo que en la otra. Entonces, creo que el desafío está en estos contenidos diversos, atendiendo estos diversos públicos. Sí, igualmente notamos, por ejemplo, que en historias, las historias funcionan bien, cuando se permite una interacción, también funciona bien. Cuando la comunidad puede ser parte en una institución como la nuestra, eso también funciona. Siempre hay mucha curiosidad, siempre hay mucha duda. Puntualmente la UNCUYO es una institución muy grande, entonces hay una atención que también va de la mano de la consulta, del ver de qué me puedo beneficiar de la institución. No es menor, desde una formación, un curso, un programa, una beca. ¿Hay algo para mí acá? Claro, es que sí, es así y también es a lo que se debe la universidad. También hay que pensar que en esto que le preguntabas recién de la planificación puntualmente, que quizás el objetivo también, pensando en redes sociales, es entender que hay una identidad también como institución. Entonces, que los contenidos también tienen que preservar como esa identidad. Es una universidad hablándole a su público. Entonces, quizás a veces no es tanto es muy dinámico, qué va funcionando, por dónde, eso se va viendo y no siempre es lineal y no siempre funciona como uno cree porque hay una tendencia y demás, sino quizás el objetivo está siempre, en cuidar esa identidad, seguir hablando como universidad, que termine siendo un servicio el contenido que brindamos, porque también es lo que busca nuestro público, a diferencia de los medios, creo que ahí sí es más tajante la diferencia. Rodolfo, comentarios. ¿Alguien los lee? ¿Los escribimos en vano? ¿O realmente lo analiza la inteligencia artificial? ¿Se miden métricas? Porque a veces encontramos información en los comentarios, en otros casos, pero en el volumen de los medios. Bueno, sí, es en la analítica. Yo creo que en los medios de comunicación es lo principal hoy y creo que el medio de comunicación en todas las áreas se nutre intrínsecamente del departamento de analítica, ¿no?
O sea, hoy el analista de datos es un punto central en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque le brinda a todo, no solamente a la parte comercial que sale a vender el medio de comunicación, sino también a la generación de contenidos, sino también a la parte de redacción editorial, sino también a los pulsos editoriales que también manejan los editores generales. La intersección, en nuestro caso, por ejemplo, intersección de diferentes tipos de países, unión de métricas en diferentes tipos de países donde hay mucha sinergia. Ya hoy los medios son más globales, no tan locales. Entonces, al ser más globales, hoy una nota de Argentina puede impactar en México sin que te des cuenta. Entonces traes toda esa audiencia de México, haces un join con la parte de Argentina, ves cuáles son esas audiencias que tienen similitud, sinergias. Entonces creo que es un punto central el tema de analística, hoy es fundamental. Parte de la convocatoria de esta pantalla viva de TV Morfosis en la edición argentina 2026 es el scroll. ¿Qué creen que va a pasar con eso en el futuro? ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir siendo igual? ¿Va a ser automático? ¿Lo voy a poder mover con los ojos? No sé, ¿qué imaginan del futuro, Ale? Y el futuro es bastante incierto, quizás. Puede ser a fin de año, ¿no? El futuro, sí. Claro, en tiempo y en cómo esto puede ir mutando, ¿no? Pero bueno, creo que hay que atender a estas transformaciones. Hace un montón de años el zapping, se podría pensar que hoy también es una suerte de scroll. Entonces, bueno, creo que sí hay una tendencia, ¿no? Y que hay un montón de factores, un sobreestímulo también, que va a llevar a que sea una dinámica donde sí tenemos que seguir pensando en una atención que es cada vez más dispersa, que dura menos tiempo, en donde la tecnología nos termina resolviendo lo que antes y tomando hasta decisiones sobre nosotros. Creo que ahí va a haber un desafío muy importante. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Soy yo o qué o quiénes? Creo que ahí es donde hay que atender más, porque sí hay una tendencia. No sé hasta dónde llegará y en qué nos convertiremos nosotros como audiencia, como usuarios, pero creo que hay que atender un poco hasta qué punto podemos ser independientes de esto que se va a generar o se puede llegar a generar. Sí, yo creo que la métrica del scroll es una de las métricas más principales. Siempre que haya un scroll tiene que haber un engagement rate antes, ¿no? O sea, una conversión del usuario para que ingrese dentro de tu contenido y pueda hacer un scroll. Y esa métrica justamente ahora está mutando mucho. Antes era un scroll totalmente horizontal, ahora muta a un vertical. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de plataformas o diferentes tipos de dispositivos que nosotros usamos a nivel diario te brindan diferentes tipos de horizontalidad, ¿no? Una horizontalidad de stories, que es horizontal, otro que es vertical. O sea, hay un montón de mutaciones que tiene ese scroll, entonces hay que saberlo primero medir, pero entendiendo que el scroll es ya una métrica de conversión, siempre y cuando que tu contenido primero haga la conversión, ¿no? Que hay muchas métricas antes de ese scroll que son más importantes a la hora de generar un contenido. La última, chicos, agradeciéndole muchísimo por este tiempo aquí en TV Morfosis, edición Argentina 2026. Dedicada tal vez la respuesta a los estudiantes de comunicación o a quienes trabajan en la comunicación. ¿Qué es lo importante para comunicar? Ya sea en noticias, en lo institucional, ¿dónde arranco? ¿Dónde termino? ¿Cómo llego? Sería la pregunta. Bueno, yo creo que si hoy fuera estudiante de comunicación, haría muchos cursos de inteligencia artificial. No quiero vender la inteligencia artificial como algo que puede reemplazar a un estudiante de comunicación, pero sí lo quiero brindar como un complemento. Un complemento que hoy es necesario no solamente para un estudiante de comunicación, sino para un estudiante de cualquier tipo de carrera. Porque hoy la inteligencia artificial está brindando cierto tipo de herramientas en donde te deja un universo muestral de amplio espectro para poder desarrollarte como comunicador social. Y eso no solamente uno tiene que entender de decir, bueno, yo soy un estudiante de comunicación social y quiero trabajar para un medio de comunicación. No, vos podés tener tu propio medio hoy. Y esa es la ventaja que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Porque hoy la inteligencia artificial te ayuda a tener tu propio medio de comunicación, te ayuda a tener tus propias analíticas. Antes necesitabas de una persona que entienda analítica para que te explique primero la métrica y después te ponga a desarrollar los procesos de analítica. Hoy no lo necesitas, podés hacer de lado a eso, aprender junto con la inteligencia artificial ese valor o esa arista
como también aprender otro tipo de aristas, ¿no? Como antes necesitabas un redactor, 2 redactores para generar una X cantidad de contenido, hoy ya no lo necesitas, lo podés generar con inteligencia artificial, sabiendo que tiene que haber una curación, por supuesto, hay que ser responsablemente, o sea, indicado como para hacer un QA correcto, ¿no? Pero creo que lo principal es que, aparte de la carrera, que estudie mucho inteligencia artificial. Bien, Ale, ¿cómo llego con la comunicación? ¿Qué hago? Bueno, estoy de acuerdo con el tema de inteligencia artificial. Creo que hace falta un criterio. Vos dijiste esto de poder curar una curación. Sí. Bueno, creo que ahí tiene que haber un criterio periodístico de comunicación y que eso sí lo sigue dando la academia, la formación, que es importante. Yo soy una defensora de la lectura porque me gusta mucho leer y quizás es algo que nos estamos olvidando y creo que es un ejercicio que hay que seguir haciendo de cultura general también. Hay que estar interiorizado de lo que pasa en nuestro lugar, en el mundo. Hay que seguir ejerciendo la lectura quizás para adentrarnos en lo narrativo. Creo que eso va a ser porque... coincido con todo lo que nos brinda hoy la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial todavía la estamos entrenando nosotros. Entonces, para hacer comunicación o para hacer periodismo, creo que también es importante desarrollar un criterio para poder, para que me dé algo, pero con un criterio previo, ¿no? Entonces, creo que hay que alentar la formación general, que no tienen que abandonar quienes quieren hacer periodismo o comunicación, el formarse y el formarse en un montón de disciplinas. Generalmente las carreras de comunicación forman en un montón de disciplinas. Es fundamental la inteligencia artificial, pero también es fundamental que conozcan de un montón de temas para poder después valerse de estas herramientas y poder desde tener un medio hasta generar contenido en plataformas, hasta hacer cine, televisión. Bueno, me aporta. Alejandra, Rodolfo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. A ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes, querida audiencia de toda Iberoamérica, porque estamos llegando al cierre de este TV Morfosis edición Argentina 2026. Esto fue Pantalla Viva. Simplemente nos queda despedirnos, agradecerles por estar del otro lado. Aquí estuvimos en una de las casas que tiene ATEI y TV Morfosis, que es la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, aquí en la República Argentina. Simplemente decirles hasta la próxima.